Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma codidep.com. Vengo aquí trayendo la parte 4 de la introducción a la programación con C++, en lo cual pues ahora vamos a ver simplemente un ejemplo de lo que son las operaciones matemáticas básicas sobre este lenguaje de programación. Como saben, en la primera parte hicimos la instalación del IDE Sinjai, con lo cual podemos trabajar ahora. En la segunda parte pues vimos lo que es la entrada y salida de datos para poder leer datos tanto de la consola como podíamos ingresarlo pues por teclado y después mostrarlo en pantalla también directamente pues con el comando cout de C++ o con la función cout de C++. Y en la tercera parte vimos un poco de lo que son los tipos de datos, simplemente haciendo mención pues de forma rápida a los tipos mucho más usados con respecto a lo que vamos a hacer justamente o los que vamos a usar más en todo lo que es la introducción a la programación con C++. En esta parte 4, justamente para familiarizarnos un poco, para poder tal vez acercarnos un poco a entender la forma de desarrollo con un lenguaje de programación, en este caso con C++, vamos a trabajar con los ejemplos matemáticos que va a ser suma, resta, multiplicación y división. Operaciones matemáticas pues bastante simples, pero que nos sirven para poder entender mucho mejor en qué consiste el desarrollo de software o la programación en un lenguaje de programación como tal. Bien, veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta parte? Pues lo primero que tendremos que hacer es declarar los tipos de datos que vamos a usar o las variables que vamos a usar con los tipos correspondientes según la situación que se tiene que presentar. Por ejemplo, voy a usar o voy a trabajar para realizar una suma, una resta, una multiplicación y una división. Por ejemplo, quiero sumar dos números. Puedo sumar desde números negativos hasta números positivos, con lo cual también pues debería tener punto flotante, por ejemplo, ¿cierto? O deberían ser pues números que tenga un punto decimal. Por lo cual para esto voy a usar los números de tipo float. Es un tipo de dato específico que lo hemos visto pues ya anteriormente. Float le voy a poner número 1, por ejemplo, en lo cual tengo que definir con mucho cuidado el nombre de la variable. No tiene que tener espacios, no debe haber caracteres especiales. Y bueno, un estándar pues bastante útil, bastante usado es el camel case. El estándar camel case que consiste en declarar una variable, la primera letra con mayúscula, completando prácticamente la palabra con minúscula, completando la palabra prácticamente con minúscula. Y como en este caso número 1, por ejemplo, 1 sería otra palabra, definir la primera letra con mayúscula para seguirlo con minúscula. Por ejemplo, yo pondría pues número 1, le puedo poner número 1 programación, le pondría número 1 programación de esa manera, siendo que la P va a ser mayúscula, manejando pues el estándar de camel case, ¿ok? Bien. Después del número 1 yo puedo definir más de una variable separado por comas. Le puedo poner aquí un número 2, por ejemplo. Es mi segunda variable. Con lo cual yo voy a poder realizar una operación matemática, como lo hemos mencionado, que va a ser, por ejemplo, la suma. Voy a poner por aquí abajo un cout para poder realizar la salida de datos, en lo cual voy a poner ingrese el número 1. Fíjense, a diferencia de la parte superior, aquí en esta parte de texto que está entre comillas yo puedo sí usar tildes, caracteres especiales, entre otros, porque simplemente es un texto cualquiera que se va a mostrar en pantalla, pero las variables, repito nuevamente, deben ser declarados sin caracteres especiales, deben ser declarados sin espacios y pues sin nada que tenga que repercutir en el funcionamiento normal del lenguaje de programación, que vendría a ser pues lo que acabo de mencionar, simplemente sin caracteres especiales ni espacios, y declararlos de una manera correcta y que se puedan entender por sí mismas. Bien, le pongo aquí ingrese el número 1 y para poder hacer lectura, como ya lo expliqué pues en videos anteriores, al menos en la entrada y salida de datos, poner un sin, en lo cual voy a almacenar la variable que voy a ingresar en la variable número 1. Ahora, después de esto puedo poner un cout que diga pues aquí ingrese el número 2. O simplemente ingrese el número 1, ingrese el número 2. Como digo número 1 y número 2, pues no me refiero a que ingrese el número 2, o sea, no digo que ingrese el 1 o ingrese el 2, obviamente. Es el primer número para realizar la operación, puede ser 10, 8, 15, no hay ningún problema. Y aquí seguidamente para leer el segundo valor que voy a ingresar, pongo un sin y sobre la segunda variable que tengo que almacenar, lo que es número 2. Le pongo pues aquí número 2 y listo. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente es realizar directamente la operación, en este caso la suma que queremos hacer. Por ejemplo, tengo el float, que es un tipo de dato que soporta pues números con decimales.
que tengo la variable número 1 y número 2. Si nosotros nos preguntamos, la suma de dos números con punto flotante, ¿qué nos da? Como resultado, un tercer número que también va a tener punto flotante. Claro que yo puedo hacer pues 1.0 más 1.0, que va a ser 2.0 o simplemente 2. Pero podría ser 1.1 más 1.1, que vendría a ser pues 2.2. Entonces tenemos que saber que estas dos variables que son de tipo float va a resultar en una tercera variable al momento de sumarlo, que también va a ser de tipo float. Por lo tanto le pongo pues aquí coma y otra variable llamado resultado. Pero fíjense, resultado no lo voy a yo leer desde teclado, sino resultado va a ser ya la operación calculada de suma entre número 1 y número 2. Por lo tanto yo le pongo resultado, ahí está, y para poder asignar simplemente se le pone igual. Estoy asignando aquí, estoy asignando el resultado o el valor que quiero pues cargarlo en esta variable, y lo que voy a asignar será pues justamente número 1 más número 2. Realmente algo muy sencillo de realizar, ¿cierto? Por lo tanto yo vengo aquí en la parte superior, le pongo un cout y le pondré por aquí, adornando un poco pues la salida, la suma de ambos números son dos puntos, obviamente son de ambos números ingresados, concateno y le pongo resultado. Fíjense, simplemente así como está ahora, ejecuto el programa, en lo cual pues me va a pedir primero que ingrese número 1, le pondré por ejemplo 7, después me dice ingrese número 2, le pongo 5, le doy enter y me dice pues la suma de ambos números, bueno, es 12, no son, ¿cierto? Debería salir. La suma de ambos números es 12. Entonces este son, le vamos a cambiar por en lo cual ya me muestra el resultado. Algo realmente muy simple. Entonces, veamos algo diferente aquí. Yo quiero realizar la operación, por ejemplo, para la división o para la resta. Empecemos, para la resta. Puedo definir otras variables, pero también lo puedo reutilizar las mismas variables. Y como ya lo usé hasta aquí, aquí estoy cargándolo con un valor y aquí lo estoy mostrando, yo puedo ir más abajo y puedo realizar las siguientes operaciones. Por ejemplo, yo puedo poner aquí resultado, nuevamente usando la misma variable, o podría usar otra variable también si así lo deseo, en lo cual pondría pues número 1 menos número 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Le estoy asignando al resultado. Claro que anteriormente ya le habíamos asignado un valor, pero como aquí le estoy asignando otro valor, pues lo que hace es simplemente reemplazar el último valor. Este último valor es el que se pone por defecto a esta variable resultado, reemplazando cualquier otro valor que haya tenido anteriormente. Entonces, número 1 si es 7 y número 2 es 5. En esta parte, como es suma, lo estamos sumando, saldrá pues 12. Ya lo mostró en pantalla y después vuelve a calcular pero una resta sobre la misma variable, en lo cual ya cambia, sería pues número 1 que es 7 menos número 2 que va a ser 5. El resultado sería, por ejemplo, 2, ¿cierto? Entonces le pongo un cout y le pondré pues la resta de ambos números es, y aquí le pondremos o concatenaremos el resultado. Listo, ya está. Ahora ejecutamos como está y fíjense que realmente va a reemplazar. Bueno, por acá hay un error, me dice, y estaba viendo porque está un poco más extendido esta línea. Ahí está, code. Ahora sí, lo ejecuto. Me dice ingrese número 1, le pongo 7, le pongo 5 y me dice aquí la suma de ambos números es 12. Y bueno, seguido porque no le di un salto de línea, olvidé poner salto de línea, me dice la resta de ambos, bueno, lo escribí mal esta parte, ambos números es 2. Se dan cuenta, ya está sumando y también está restando. Entonces, para que esto se vea mejor, le voy a poner aquí al final un salto de línea, ent L. Ahí está. Hago la resta y me dirá pues la resta de ambos números es, y el resultado. Para hacer la multiplicación y la división es prácticamente lo mismo, simplemente cambiando pues la operación, con lo cual yo copio esto para hacerlo mucho más rápido y voy a usar el mismo resultado porque la multiplicación de dos números flotantes también me va a dar otro número flotante, con lo cual le pongo asterisco para poder multiplicar ambos valores y diré pues la multiplicación. La multiplicación de ambos números es, y lo imprimo el resultado. Y finalmente la división, que aquí para poder dividir le pongo simplemente slash. Ahí está. Resultado número 1 entre número 2. La resta de, perdón, en este caso la división de ambos números es, y el resultado.
Y bueno, como ahí termina, ya no tengo que darle otro salto de línea. De esta manera podemos ejecutar. Fíjense que solamente ingresamos una única vez los dos valores. Puede ser, vamos a cambiar de valores, 10 y le voy a poner 7. Le pongo 17 y me dice aquí la suma de ambos números es 17, la resta de ambos números es 3, la multiplicación de ambos números es 70 y la división de ambos números es 1.42857. Entonces de esta manera pues podemos verificar que realmente se está realizando las operaciones matemáticas que hemos visto, lo cual viene a ser bastante sencillo. Simplemente aquí pues está el operador, suma, resta, multiplicación y división. Y lo que tal vez sea más importante para este caso, vean que hemos podido reutilizar las mismas variables e ir operando con dichas variables, y en una variable de resultado que lo hemos ido almacenando para poder ir mostrando en un cout y el resultado que hemos ido reemplazando en cada operación que íbamos realizando con el nuevo valor que se almacenaba, y después íbamos pues mostrando en la salida en pantalla. Tengan en cuenta que, como ya les dije hace un momento, esto puede ser realizado con diferentes variables para que no se pueda confundir, pero también quiero que me entiendan que podemos reutilizar variables y claro que se reemplaza. Si yo lo reemplacé por aquí abajo, ya reemplaza el valor anterior que se ha definido en líneas superiores para esa variable. Entonces tengan mucho cuidado, hay que saber cuándo podemos reutilizar y cuándo no deberíamos reutilizar. Como por ejemplo número 1 y número 2 solamente lo pido una vez y lo uso tanto para la suma, para la resta, para la multiplicación y división. Pero ¿por qué lo sigo usando los mismos valores? Porque en ninguna parte estoy asignando a número 1 o a número 2. Solamente se asigna valores cuando lo estoy leyendo desde la pantalla por teclado. Ingreso con un cint, introduzco el valor dentro de la variable y ahí queda. En ninguna parte lo estoy asignando, porque por aquí abajo podría ser un número 1 por ejemplo y ponerle igual a 2, con lo cual estaríamos afirmando que por mucho que yo aquí ponga número 1 que sea 7 cuando lea los datos, aquí estaría reemplazando con 2 y todas las operaciones lo realizaría con 2, 2 más el valor que tenga número 2, 2 más el valor que tenga pues el número 2, que es la variable de aquí de la parte superior. Entonces pues de esa manera espero que puedan practicarlo. Si no lo han entendido muy bien en qué consiste esto, cómo se almacenan los valores de una variable, lo puedan repasar, puedan verificar realmente cómo es que debería funcionar esto y por qué funciona también así, para que podamos entender de a poco mucho mejor cada cosa, cada parte, cada circunstancia que se pueda presentar. Por el momento lo vamos a estar dejando ahí y estaremos viendo ya algo mucho más rápido, entrando pues a la parte de condiciones en el video siguiente, lo que es el tema de condicionales. Bien, dicho esto pues les invito a pasar por coide.com. Pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para así intercambiar conocimientos. Pues dicho esto, ahora sí me despido y será hasta la siguiente.